Imagen Empresarial, y esta mañana nos acompaña y le agradezco mucho que nos tome la llamada tan temprano, Iván Pliego Moreno, el presidente de la CONSAR, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, que además está cumpliendo 25 años, nada menor. Iván, ¿cómo estás? Gracias por tomar la llamada. Muy buenos días, estimado Rodrigo. Es un gusto estar contigo y con tu amable auditorio. Oye, primero me gustaría que nos dieras tus reflexiones de estos primeros 25 años. Hubo una reforma recientemente, eso es clave. ¿Cuál es el balance, digamos, en estos 25 años del sistema de ahorro para el retiro en México? Bueno, voy a tratar de ser muy breve. En su origen, la reforma pensionaria de hace 25 años, francamente tenía una preocupación de orden fiscal, dadas las condiciones de la presión que el gasto pensionario ejercía sobre los recursos públicos y el cambio que no solamente obedecía a la situación de México en la composición del crecimiento poblacional, de los cambios de la esperanza de vida y de la composición de más adultos y menos jóvenes trabajando, obligó a que en su momento se tomaran decisiones para modificar el sistema. Se creó siguiendo otras prácticas que parecían muy positivas en otros países y se inició esta nueva ruta hace 25 años. La verdad es que esa preocupación en finanzas públicas en los últimos años se ha modificado, no desdeñando la cuestión de las finanzas públicas, desde luego, pero ahora poniendo el interés de los trabajadores en el centro del sistema, sin afectar a las propias administradoras, a las empresas. Entonces, en los últimos años, como bien dices, hemos tenido una serie de reformas que ayudan, que benefician de manera directa y clara a los trabajadores, porque después de casi 20 años se veía que la tasa de reemplazo, que es lo que se busca al momento de la jubilación, el porcentaje de recursos que ingresarán como el salario nuevo, digamos, o la pensión de un trabajador, no llegaba a los 40%. Claramente era una situación que no favorecía a los trabajadores. Esto se ha modificado y tenemos ya como resultado de la reforma de 2020, que en lugar de solamente poderse jubilar 2,000 trabajadores con tasas de reemplazo de 40%, se han jubilado más de 33,000 trabajadores en este año y medio con tasas de reemplazo de más del 70%. Esto claramente es un indicador de cuál es la orientación, la visión profundamente social de la reforma y de la presente administración. En números breves, así te diría, ahora es un sistema sólido porque aún con todo los rendimientos que ofrecen las administradoras representan el 50% del total de los activos que administran las AFORES. Y ese total de activos, estimado Rodrigo, rebasa ya los 5 billones de pesos. Es decir, algo así como 19% del PIB de nuestro país. Entonces, en resumidas cuentas, es un sistema que ahora está centrado en el interés de los trabajadores. Hay un trabajo de reingeniería para consolidar el sistema en beneficio de los trabajadores sin afectar a las empresas. Por eso es que la verdad es que podemos sentirnos satisfechos de que es un sistema sólido, que por un lado tiene a los trabajadores en el centro, pero por otro contribuye al desarrollo de proyectos de infraestructura a nivel local y nacional. Entonces, yo creo que hay muchas razones para festejar estos 25 años en esta nueva etapa con profundo sentido social. Sí, sobre todo qué buen dato el que nos das, Iván, en términos de la tasa de sustitución de 70% para los primeros, porque ese es un asunto pues de mucha preocupación, pero bueno, con las últimas reformas eso va avanzando. Ahora, ¿cómo van los resultados en estos primeros 7 meses? ¿Y por qué es importante? Digo, cada que platicamos y que tienes la bondad de darnos tiempo, pues lo mencionas, ¿no? Es decir, ¿por qué hablamos de minusvalías y no pérdidas? Sobre todo en un momento en donde evidentemente el arranque 2022 pues ha estado lleno por un lado de inflación, que es importante, pero también de una rebalance, digamos, en el valor de muchos activos, entre ellos obviamente el de las empresas y en el portafolio de las Afores se ha reflejado.
Así es, tienes mucha razón y desde luego es muy importante tener la oportunidad de informar a todo el público que cuando se reportan minusvalías en el sector de las Afores, no significa que son pérdidas, son las valuaciones momentáneas, digamos la foto del mes, y a veces la foto pues es una foto en números rojos, ¿no? Así ha sido a lo largo de los 25 años, pero siempre al final del año la eh, cifra final siempre es en números negros. Por eso es que el rendimiento nominal del sector en números cerrados es de 11% y en términos reales es de 5%. Es decir, siempre han venido creciendo los rendimientos de los trabajadores. Y en lo que va del año, pues sabemos que es un año muy convulso, un año pospandemia, un año con un conflicto bélico en Europa que genera impactos negativos a lo largo y ancho de todo el planeta. Y efectivamente hemos visto minusvalías como nunca antes en algunos meses del presente año. Sin embargo, por esta propia naturaleza volátil de las inversiones, mantenemos la confianza porque precisamente la responsabilidad de la CONSAR es velar por el buen recaudo de los recursos de los trabajadores y establecer límites al régimen de inversión para que no se corran riesgos innecesarios en las inversiones que hacen las Afores de los recursos de los trabajadores. En el mes de julio, señor Rodrigo, ya te puedo decir que hay plusvalías de más de 126 mil millones de pesos, lo que aminora la minusvalía acumulada en el año, en lo que va del año. Confiamos en que, como ha sido históricamente el desempeño anual del sector, vamos a cerrar con plusvalías, que son los beneficios que obtienen los trabajadores como resultado de las estrategias de inversión de las Afores. Entonces, está anualmente en los últimos 12 meses todavía tenemos una minusvalía de 40,000 millones de pesos, pero ya no estamos hablando de los 360,000 que alarmaban hace algunos meses a todo el mundo. Por eso el llamado también, si me permite, estimado Rodrigo, es en tiempos de minusvalía no conviene que se traspasen de Afore los trabajadores, porque entonces sí, cuando tú sacas los recursos en un momento de minusvalías, se hacen efectivas y se convierten en pérdidas. Por eso es siempre el llamado para que se mantenga informada bien la población, todos los trabajadores, y tomar las decisiones que les convienen, que más les interesan. Y las Afores, desde luego, están haciendo el esfuerzo para reorientar los términos de sus gastos. Todavía es muy elevado, por esa misma razón, el gasto comercial, y hay que trabajar para que las Afores compitan no por esa rebatina de cambio de Afores, de cuentas de una Afore a otra, sino por ofrecer mejores rendimientos a los trabajadores y mejor calidad en los servicios de atención que les pueden ofrecer. Estamos en ese trabajo de reingeniería. Este próximo sábado vamos a tener una primera evaluación de los que hoy se conocen como promotores comerciales para convertirlos en asesores previsionales. Es decir, vamos a profesionalizar a toda esta gran fuerza de promoción que tiene el sector para que acompañe, oriente verazmente a los trabajadores y que estos puedan tomar las mejores decisiones. Es su derecho cambiarse de una Afore a otra, si así lo deciden, pero que tengan la información y el acompañamiento adecuados. Es una transformación que nos va a dar la posibilidad de que se mejore el sistema. Es un ganar, ganar, ganar para los trabajadores, ganar para las Afores y ganar incluso para el gobierno federal, porque va a tener una presión de gasto menor. Sin duda. Y como lo mencionas, la mejor mercadotecnia pues es el rendimiento, nada más y nada menos, ¿no? Y obviamente la atención, y eso yo creo que debe ser el diferenciador. Pues Iván, siempre un gusto platicar contigo. Obviamente seguiremos buscando porque hay otros temas que también son importantes destacar, el tema de los retiros por desempleo, etcétera, pero se nos acaba el tiempo. Te agradezco mucho, Iván. Un abrazo. Estoy a tus órdenes, estimado Rodrigo. Muchas gracias. Muy buen día y a mantener la guardia en alto. Un fuerte abrazo. Así es. Y ahí escuchamos a Iván Pliego Moreno, el presidente de la CONSAR.